¿Qué tal? Buenas noches. Sanidad ha notificado hoy un posible caso de viruela del mono en Gran Canaria. Aunque no necesita ingreso, el paciente está siendo tratado en el Hospital Universitario Dr. Negrín y ahí está nuestro compañero Luis Navarro. Luis, buenas noches. ¿Cuál es la última hora? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Miguel Ángel. En muy pocas horas conoceremos los resultados de las pruebas realizadas a este joven que, como decís, tiene síntomas como fiebre y erupciones en la piel, pero no ha requerido ingreso. Por otra parte, hoy Sanidad ha confirmado 7 casos de los 22 sospechosos, todos ellos en Madrid. Enseguida conoceremos de la mano de una microbióloga experta si existe tratamiento para esta enfermedad, si existe vacuna y cuáles son las posibles vías de contagio. Gracias, Luis. Enseguida volvemos contigo. En el programa de hoy también hablaremos del envejecimiento en Canarias, que está disparado. El porcentaje de población de más de 65 años está en torno al 18%, pero irá aumentando porque la esperanza de vida cada vez es más elevada. Además, con la ayuda de la ciencia, cumplimos años cada vez en mejores condiciones. Hay muchos estudios en marcha para frenar el envejecimiento celular. Este que van a ver es uno de ellos. Antonio, ¿cuánto tiempo tengo que pasar en esta cámara? En esta cámara vas a pasar entre 35 y 40 minutos y ahora la doctora Ivonne te va a poner el oxígeno hiperbárico. Esto es como una mezcla entre bucear y meditar. El respirar oxígeno en una cámara presurizada sirve para rejuvenecer. Hay un estudio de la Universidad de Israel, de Tel Aviv, que determina que esos telómeros van a mantenerse en el tiempo si te sometes a medicina hiperbárica. La tecnología y el avance de la ciencia no solo pueden llegar a frenar el envejecimiento, sino también hacernos sentir más seguros con servicios de teleasistencia cada vez mejorados. ¿Cómo has dormido? Muy bien. ¿Cuántas veces te has despertado? Ninguna. Hola Álvaro, recuerda que hoy tienes cita al médico a las 12. No olvides llevar la tarjeta sanitaria. De acuerdo, gracias por recordármelo. Al problema del envejecimiento de la población en España se suma el de la tasa de natalidad, que está por debajo de 1,3 hijos por mujer. Es una de las tasas más bajas de toda la Unión Europea. Y eso repercute en nuestro sistema de pensiones. El gasto alcanzó en abril la cifra récord de 10.798 millones de euros, casi un 5% más que el año pasado. Un problema estructural que preocupa a nuestros mayores junto con la brecha digital. La falta de atención humana en bancos o administraciones hacen que este sector de población se sienta marginado. La tecnología lo que está haciendo es apartando a las personas mayores de la sociedad actual. Ahora mismo tengo un problema yo con el ayuntamiento. Intenté meterme para pedir cita previa, es que no te ayudan tampoco, o sea, en lugar de ayudarte lo que hace es complicar, te aburren, es que te aburren y entonces paso. Como les decía, posible primer caso de viruela del mono en la isla de Gran Canaria. Se trata de un joven que presentó los síntomas característicos de esta patología, fiebre y lesiones dérmicas. Aunque no ha requerido ingreso hospitalario, está siendo atendido en el Hospital Dr. Negrín. Allí está nuestro compañero Luis Navarro. Luis, ¿qué más se sabe? Estamos muy pendientes, Miguel Ángel, del resultado de esas pruebas que se le han practicado aquí, que se han enviado a Madrid, al Centro Nacional de Microbiología. Mañana se conocerán esos resultados. También hemos conocido que Italia ha confirmado un caso positivo y además es de un joven procedente de Islas Canarias. Hay otros 7 casos en España de 22 sospechosos, todos ellos en Madrid. Lo que nos preguntamos esta noche, de la mano de María del Mar Tavío, catedrática microbióloga, es si esta enfermedad, la viruela del mono, tiene tratamiento, tiene vacuna, si los microbiólogos tenéis preocupación después de conocer toda la información. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, pues
interés desde el punto de vista microbiológico, pero también inquietud, porque la forma en que se está presentando pues no era lo que conocíamos hasta el momento. Sí que es verdad que en África, sobre todo en los últimos años, han habido en algunos países un número importante de brotes y de casos, pero no habíamos visto esta situación en Europa. Así que en 2018 en Reino Unido hubo un brote, pero asociado todo el conjunto de afectados con un viaje a una zona donde había incidencia. Mar, buenas noches. ¿Cuáles son? Por lo tanto, pues sí. Sí. No, concluye si estabas terminando lo que estabas contando. No, sí, que bueno, que efectivamente nos causa una cierta inquietud, justamente porque no es lo que se ha visto previamente. Lo que quería preguntarte es cuáles son los síntomas que nos deben hacer saltar las alarmas. Perdón, no he oído muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que nos deberían hacer saltar las alarmas? Bueno, pues en principio al inicio nos vamos a encontrar con fiebre, y si esta fiebre se acompaña de linfadenopatías, es decir, de aumento de ganglios linfáticos en zonas como cuello, zona submandibular, axilas, ingle, pues ya nos da una cierta alerta, nos puede estar dando un indicio. Y por supuesto, si al cabo de 1 a 3 días de esa fiebre empiezan a aparecer lesiones cutáneas características, desde luego ya es un signo muy propio de esta enfermedad por el virus de la viruela del mono. María del Mar, hay mucha gente que está viendo la televisión en estos momentos y que se está haciendo una pregunta, para ellos probablemente sea la más importante, y es ¿cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, tenemos por una parte la transmisión entre humanos. Entre humanos se había descrito ya la transmisión que puede ser por vía respiratoria, sobre todo a través de gotas importantes, secreciones respiratorias, saliva, exigiendo un contacto prolongado y estrecho. También es posible, por ejemplo, también son muy contagiosas las lesiones, sobre todo durante, como ya dije antes, una de las características de la presentación de esta enfermedad es la presencia de lesiones cutáneas características que en parte de la fase de estas lesiones aparecen primero vesículas y luego pústulas, finalmente aparece una costra. Pues tanto si se rompen estas vesículas como pústulas, esas lesiones son enormemente infecciosas. Y hay que tener en cuenta que estas lesiones en esta enfermedad aparecen mayormente en la cara, también en extremidades, en palmas de las manos, plantas de los pies y también en la zona genital. Además pueden aparecer en otras zonas como a nivel ocular, etcétera. También importante, la mucosa bucal, en un porcentaje importante de casos aparecerán las lesiones. Le pregunto a ver si nos lo puede contar con brevedad de todo lo que acaba de contar, ¿cuál es su tratamiento? ¿Y servirían las vacunas actuales contra la viruela humana? Bueno, en principio no hay un tratamiento específico para la enfermedad. Normalmente, como la mayor parte de los casos que estamos viendo son leves, pues si hay fiebre, pues algún antipirético, también analgésicos, es decir, un tratamiento, digamos, fundamentalmente sintomático. Pero sí que hay antivíricos que se pueden utilizar, pero que están indicados en situaciones como, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido que sufra la infección y donde haya un riesgo de que pueda sufrir un cuadro grave. En esos casos estaría indicado los tratamientos antivíricos que existen. También existe una inmunoglobulina también que se puede utilizar. Y bueno, luego tenemos las vacunas. Están la Arcan 2000, que es una vacuna, bueno, es la versión, digamos, más reciente de la vacuna que en un principio que se administró frente a la viruela humana en su momento, y luego una forma más reciente que es con el virus Vaccinia también, pero de forma atenuada, y que es la Invanex, que ha sido aprobada hace unos años por la Agencia Europea del Medicamento y también por la FDA. Y que de hecho la Agencia Europea del Medicamento recomienda la administración de esta vacuna, si el país dispone de ella, para administrar a aquellas personas que hayan tenido un contacto de riesgo, es decir, un contacto estrecho con una persona que tenga un caso confirmado.
María del Mar Tavío, microbióloga, muchísimas gracias por habernos atendido hasta ahora de la noche a las 22:33 minutos en directo en Fuera de Plano. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues ya lo han oído a la microbióloga María del Mar Tavío. Las condiciones, un caso detectado en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Esta persona no está ingresada de momento, se han mandado las pruebas a Madrid para analizarlas. Mañana sabremos a primera hora de la mañana si finalmente es un contagio de la viruela del mono, de la que ya se han confirmado, como saben, 7 casos en España. Hay otros 30 que se están estudiando, otros 24 exactamente, entre ellos el canario, que se están estudiando en estos momentos. Esa es la última hora con respecto a uno de los temas del día, que es la viruela del mono, pero esta noche vamos a tratar de otros asuntos, como le hemos avanzado, que nos preocupan. Y esos asuntos son el envejecimiento, sobre todo en este archipiélago, que se dispara. Para ello tenemos una mesa de expertos que aprovecho para presentarles ya. Está con nosotros Adelina Jaén, que es miembro de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Señora Jaén, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Javier Alonso, que es geriatra, es director médico del Centro de Envejecimiento Activo EVE y vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. Señor Alonso, muy buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. José Regidor, biogerontólogo. Señor Regidor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también una persona que conocen porque ha estado más veces en este plató, Jonathan Márquez, que es economista. Jonathan, bienvenido. Gracias por estar una semana más con nosotros. Les hago una pregunta. ¿Sabían ustedes que Canarias es una de las regiones españolas con el índice de fecundidad más bajo de toda España? Bueno, pues cada vez nacen menos niños al tiempo que nuestra población se hace mayor. A este ritmo de envejecimiento, y según el Instituto Canario de Estadística, 1 de cada 4 personas tendrá más de 65 años en el 2035. Laura de Pablo, esas son las cifras, tú tienes todos los datos. Y vamos a analizarlo, Miguel Ángel, porque, como tú decías, Canarias envejece y además lo hace de forma acelerada. La tasa de población mayor de 65 años se dispara en La Palma, en La Gomera, El Hierro y en el norte de Tenerife. De hecho, El Hierro tiene al 23% de sus habitantes en edad de jubilación, La Gomera al 22% y La Palma al 21%, lo que dibuja una preocupante tendencia que se generaliza también en el resto de las islas y que va a más a medida que pasan los años, como vamos a poder ver en la siguiente comparativa. Según el Instituto Canario de Estadística, hace 20 años la media regional de habitantes con más de 65 años era del 13% sobre el total de la población. Hace una década subió al 15% y actualmente alcanza casi el 18%. Se prevé que a finales de este año el archipiélago alcance la cifra de 400.000 personas con más de 65 años y las proyecciones apuntan a que en 2035 se superarán las 600.000. Datos que ponen sobre la mesa un auténtico reto demográfico en nuestras islas. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Canarias envejece. Desde 2011 la población menor de 14 años ha descendido en 29.000 personas, mientras que los mayores de 65 han aumentado en 58.000. Además, se estima que en 2050 la esperanza de vida en el conjunto de España aumentará en más de 3 años, por lo que en el archipiélago se situará en los 85 años. De media, vivimos más y nacen menos niños. En 2010, Canarias registró 18.300 alumbramientos y hoy el dato ronda los 14.000. Nos enfrentamos a un reto social que ya tiene un fuerte impacto en nuestra economía. Tell 'em that God's gonna cut you down. Tell 'em that God's gonna cut you down. A principios del siglo XX, la pirámide poblacional se construía sobre una base ancha de nuevos nacidos. Las piezas encajaban a la perfección, mucha natalidad y una esperanza de vida al nacer de 35 años.
A simple vista era un triángulo equilibrado, pero la realidad se está dando la vuelta. El porcentaje de población de más de 65 años está actualmente en torno al 18%, pero este porcentaje va a seguir aumentando. Tenemos una esperanza de vida cada vez más alta, más elevada, y eso hace que se acumule el porcentaje de personas mayores. Las proyecciones dicen que el 30 y pico % de la población será población de más de 65 años. También el número de personas que tienen más edad, el número de los grandes viejos, pues van a aumentar de una manera significativa y se van a duplicar según las proyecciones. Los canarios viviremos más, pero ¿estamos preparados para ello? ¿Podremos sostenernos como una sociedad envejecida o hay riesgo de que el sistema colapse? Bueno, pues metidos en materia, le traslado la pregunta de mi compañero a la mesa, Jonathan Márquez. ¿Hay riesgo de que el sistema de pensiones colapse? Bueno, yo creo que riesgo de que el sistema colapse no tenemos. Nuestro sistema de pensiones está dentro de nuestra Constitución. Está dentro de nuestro estado del bienestar. Lo que sí es cierto, y ya el plan de estabilidad del Gobierno que se aprobó para el 2022-2025 ya establece una serie de medidas caras para la reforma del sistema de pensiones. Está claro que el sistema de pensiones, tal como lo entendemos hoy en día, con los números de cotizantes que hay hoy en día y en base a la esperanza de vida y a la pirámide poblacional que prevemos que vamos a tener y vamos a evolucionar, nos hace pensar que nuestro sistema de pensiones debe cambiar, debe reformarse. ¿Cómo debe reformarse? Pues evidentemente hay muchas medidas para ello. Lo que está claro es que el sistema de pensiones se financia con los cotizantes de hoy. Si lo que estamos viendo que nuestra pirámide poblacional está cambiando, se está invirtiendo o está de una pirámide pasa casi a parecer un jarrón con una base bastante estrecha y una zona media bastante ancha, que todo esto evidentemente va a seguir envejeciendo y por tanto se va a seguir ensanchando la parte de arriba, nos hace pensar que el número de cotizantes va a disminuir para mantener las cotizaciones. Por tanto, el sistema de pensiones está destinado a reformarse, no tanto a quebrar. Bueno, en resumen de lo que está diciendo también Jonathan, Adelina, vivimos más y nacen menos niños. ¿Cómo se puede sostener eso en el tiempo? Pues una de las cosas que se plantea para mantener el sistema de pensiones son que no sean solo las cuotas sociales las que lo financien, sino que haya, como en otros países europeos, una mayor aportación desde la ley de los presupuestos generales. Aparte, el sistema de pensiones va a tener unos años duros, porque es el baby boomer, donde efectivamente es muy ancho el número de personas que se van a jubilar en los próximos años. Baby boomers son los nacidos finales de los 50, los 60 y principios de los 70. Pero luego, digamos, que el tema cambia. Pero sí, el sistema de pensiones necesita una aportación del Estado mayor de la que se hace y liberarse de todos los gastos impropios. De hecho, se paga con las cuotas sociales gastos que no son pensiones o que no son pensiones contributivas. Entonces, eso tiene que cambiar. O sea, el sistema de pensiones tiene que utilizar las cuotas sociales para las pensiones, no para otro tipo de gastos. Todo eso está previsto en la última reforma del sistema que se ha hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que el foco no es el problema de que hayan más personas mayores que hagan uso de las pensiones. El problema es que no tenemos unas políticas de natalidad que sustenten toda esta base. Entonces, muchas veces parece que son los mayores los que están recibiendo las pensiones y que por eso, o sea, debido al envejecimiento poblacional que hemos tenido, ya no es sostenible. Pero esas personas ya han cotizado por esa pensión que reciben. Y además, en muchos casos, son el sustento económico de muchas familias. A mí me ha gustado mucho el reportaje porque las imágenes que hemos visto han sido de personas mayores vitales, ¿vale? Y van un poquito en contra del arquetipo que tenemos de la imagen que tenemos habitualmente. Dependencia, discapacidad, y entonces eso yo creo que es un poquito la clave de la sostenibilidad del sistema, decirle a nuestra población, o por lo menos transmitir una idea de optimismo de que se puede envejecer bien y que podemos llegar a edades muy avanzadas para poder disfrutar bien de nuestra pensión y que evidentemente sea libre de discapacidad y libre de dependencia. Y eso, si nosotros hacemos un buen marketing y la población se lo cree, vamos a conseguir que el incremento del coste, que muchas veces se relaciona en sanidad, no venga vinculado a la edad, sino a las comorbilidades y a la dependencia. Vamos a ver imágenes de todo tipo a lo largo de la noche, José Regidor. Sí, yo creo que lo que es muy importante es tener en cuenta que hay una serie de proyecciones
muy bien hechas, científicamente muy bien llevadas a cabo, que nos están indicando que, por ejemplo, España no es el único país, pero España para el año 2100 tendrá la mitad de la población que tiene hoy en día. El tema es extremadamente serio desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. El problema, y coincido con el doctor Alonso, el problema además es que no nos estamos preocupando en absoluto, como sí han hecho otras naciones europeas, por promocionar la fertilidad, por promocionar el tener hijos. De momento, en España prácticamente nos olvidamos de promocionar nada. Ni promocionamos la década del envejecimiento saludable, ni promocionamos el que nazcan más niños. De eso vamos a hablar ahora. Bien. A mí me gustaría, con el tema de las pensiones, tocar un punto, y es que una de las primeras potencias del mundo, Jonathan, China acaba de abrir la puerta a los planes de pensiones privados, precisamente porque tienen un grave problema demográfico. En España esta posibilidad existe desde hace mucho tiempo. ¿Son realmente una solución de cara al futuro? Bueno, un plan de pensiones privado deja de ser un ahorro que en su momento se estableció con incentivos fiscales. Pero no deja de ser un ahorro que hacemos todos, lo que pasa es que en vez de llevarlo a una cuenta de ahorro, vamos a un plan de pensiones. Yo creo que es fundamental fomentar el plan de pensiones, y más hoy en día, y en especial pues, nuestra generación. Lo que ha hecho China lo llevamos haciendo nosotros muchos años con incentivos fiscales que, todo se ha dicho de paso, cuando rescatamos este plan de pensiones hay que pagar impuestos. Pero sí es cierto que debemos completarlo, y el futuro va hacia completar nuestra pensión, nuestra prestación por jubilación, con planes de pensiones privados, sin duda, que no deja de ser el ahorro personal. Bueno, lo que todos tenemos claro, y daba el dato José Regidor, es que vamos a tener mucha menos población en un futuro no muy lejano. Y esta situación nos pone por delante un auténtico reto demográfico. Cada vez son menos los niños que se ven jugando en las calles de nuestros pueblos. Agulo, en La Gomera, es uno de los municipios canarios donde hay menos niños. En esta localidad hay 1.100 personas censadas. Aquí, 3 de cada 10 habitantes es mayor de 65 años y tan solo el 6% de la población tiene menos de 14. Hola Marisa. Hola Pablo. Tú eres madre de 2 hijas aquí en el municipio de Agulo. ¿Cómo es criarlas en un municipio en el que hay tan pocos niños? Ningún problema de criar mis hijas aquí en Agulo. Es un pueblo chico y seguro. En el colegio hay 29 niños y este año se van 4 para Hermigua y quedan solamente 25. Me gustaría que hubieran más niños para que se relacionaran más mis hijas, pero sí es verdad que no hay muchas actividades destinadas para los niños. Lo que me gustaría a mí, que hubieran más actividades. He sacado un 10 en lengua. Sí. Y 1 en matemáticas. Muy bien. Estudiante. Marisa, ¿y cuál es la importancia del colegio para los niños de aquí del municipio de Agulo? La importancia para los niños en el colegio es la educación y es como si fuera su segunda casa. En el tiempo que están en el colegio pueden ser niños, relacionarse con sus amigos. En un municipio como Agulo, el colegio es muy importante. La población actual del municipio de Agulo somos 1.157 personas empadronadas. Sí es verdad que hay una población de mayores de 65 años pues importante, más un 40%. En el año 2018 no nació nadie, pero tanto en el 19 como en el 20, como en el 21, como lo que vaya del 22, hemos notado que, pues, que no es que haya una población creciente, pero sí han nacido algunos niños más. Pero hubo un tiempo en el que traer niños al mundo y ser familia numerosa era motivo de orgullo nacional. Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en el Palacio del Pardo a los matrimonios galardonados este año con los Premios Nacionales de Natalidad. Pino Alonso, tú fuiste madre de 10 hijos. ¿Cómo fue para ti hacerte cargo de todos ellos? De todos ellos. Y trabajaba. Y trabajaba porque lo que ganaba mi marido era muy poco. Los grandes me ayudaban a criar a los chicos.
Y no, en aquella época recibías algún tipo de ayuda. Yo lo que cobraba era la familia numerosa, te daba una paga, para que sea para vestir los chiquillos. ¿Qué te parece a ti que hoy en día la gente tenga tan pocos hijos? Ya la gente ya no trae solo 1 o 2, más de 3 no, porque está la vida muy mal, mi niño. Las mujeres son las que sufren, no los hombres. Y si la mujer no quiere muchos hijos, como no se remedia. En Canarias la tasa de natalidad descendió un 28% en 2020, la más baja de la historia. No tenemos hijos. La pregunta es, Adelina Jaén, ¿por qué no queremos o porque no podemos? ¿Qué medidas se pueden implementar para fomentar la natalidad en Canarias? Ahí se puede responder que no queremos. Hay mujeres y hombres que no quieren tener hijos, es una opción. Pero luego hay otra parte de la población que no puede. O sea, ¿qué medidas se pueden implementar? Mejoremos los salarios. Creemos medidas de conciliación familiar reales, donde se pueda trabajar y cuidar de un hijo, que hoy día es muy difícil con unos horarios. Tengamos en cuenta que si miramos el mercado laboral, las mujeres, que son al fin y al cabo las que se van a quedar embarazadas y en muchos casos las que los van a cuidar, tienen contratos parciales, con lo cual sus ingresos son muy bajos. Todo ese mercado laboral que también incide en que luego en la cuantía de la pensión futura, todo ese mercado laboral crea un ambiente que hace que sea muy difícil conciliar la vida laboral y familiar y por lo tanto optar por tener hijos. Y ya no te digo tener más de uno. Sí, yo creo que sin duda, tal como pasó en Centro Europa, por ejemplo, y en el norte y en los países nórdicos, es el Estado quien se preocupa por lo que está pasando en su población y es el que incentiva precisamente el que las mujeres, las familias puedan crear unas familias y hacerlo en unas condiciones razonables y en unas condiciones que permitan precisamente cuidar a sus hijos. Pero eso requiere una planificación y planificación precisamente no tenemos ninguna. Bueno, en España efectivamente no tenemos ningún tipo de planificación. Las medidas con los países que normalmente no solemos comparar con un estado del bienestar presumiblemente mejor que el nuestro, como son los países nórdicos, los países del norte de Europa, ellos sí que tienen un servicio de asistencia, de prestaciones para precisamente fomentar la natalidad, porque esto ya lo llevan viendo hace años. ¿Qué ocurre? Que estas economías son economías más fuertes que la española, por tanto se pueden permitir aumentar este gasto público. Antes incluso hablaba de aumentar el gasto público por el tema de las pensiones. Creo que es lo ideal. ¿Qué ocurre? Que en un país en el que el gasto público está ahora mismo en un 115% y el déficit pues rondando el 6%, somos un país que no nos podemos permitir gastar más de lo que ya poco ingresamos. Por tanto, estos países del norte de Europa, que bueno, aparentemente han hecho bien su trabajo en los últimos años, se pueden permitir tomar acciones para fomentar la natalidad. Son acciones que deberíamos tomar los países, digamos, del sur de Europa y especialmente en España y especialmente en Canarias, pero requiere un esfuerzo del gasto público, por tanto de los gobiernos, que hoy en día, pues como sabrán, pues no están dispuestos. Jonathan, eres economista, dígame. Sí, no, también hay que reconocer que los países nórdicos son los que tienen unas tasas de impuestos mayores, pero que los hacen repercutir precisamente en su sociedad y lo pueden hacer porque tienen esos dineros. Me gustaría pedirles la opinión sobre un estudio de una plataforma de ahorro que se llama Rising, que dice que mantener un hijo desde que nace hasta que se va de casa puede costar en el entorno, euro arriba, euro abajo, de los 300.000 euros. Tener un hijo, Javier está sintiendo, es un lujo que solo se pueden permitir quienes tienen un mayor poder económico. Yo creo que sí, evidentemente que el coste económico lo vemos en nuestras familias, gastos de colegio, gastos de nutrición, gastos de educación, y requieren en muchas ocasiones un sobreesfuerzo económico por parte de la pareja. Yo lo que no veo en España, evidentemente, son estas políticas de natalidad que vayan destinadas a exenciones fiscales para mujeres empresarias que tengan o exenciones fiscales para autónomos que quieran tener niños. No hablamos a lo mejor también de la conciliación del trabajo. Yo tengo guardias y hacemos un turno de 55-60 horas a la semana, ¿sabes? ¿Cómo vamos a conciliar el saliente de guardia? Enfermeras que veo en mi servicio que hacen turnos de noche y que por la mañana tienen que ir. Pero si hubiera incentivos como hay en Cantabria o en Madrid, ¿crees que habría más nacimientos? Sí, por supuesto. Incentivos económicos, pero también laborales.
que yo lo que veo son más incentivos con temas de inmigración que con temas de natalidad, más que fomentar que los españoles tengan. Me tengo que ir a publicidad, pero Adelina, querías decir algo, así que... Sencillamente hablando de los países nórdicos, hay medidas que se pueden implementar que tienen un alto coste, es cierto, pero tienen beneficio a largo plazo. Por ejemplo, nosotros estamos aumentando las licencias de maternidad y paternidad, lejos que nos quedan los países nórdicos, pero eso incentiva la natalidad, pero también incentiva fondos, nichos de empleo, como porque si hay más niños, hay más escuelas infantiles y todo eso son nichos de empleo también. El tema de los cuidados de los mayores es otro, pero hay que buscar la manera de compaginar, pero también, y eso sería meter otro debate, ¿por qué no hablamos de migración? Entonces, eso lo vamos a abordar en otro momento. Vamos a seguir avanzando en cada una de las cuestiones que afectan a los mayores, y una de ellas es la digitalización de las actividades diarias, porque para muchas de ellas supone un escollo en el día a día. El simple hecho de ir a un banco a sacar o ingresar dinero se torna en una misión a veces imposible. La falta de atención humana hace que muchas personas mayores se vean al margen de la sociedad. A la vuelta de la publicidad vamos a hablar de este asunto y de otros temas. Vean. La tecnología lo que está haciendo es apartando a las personas mayores de la sociedad actual. Ahora mismo tengo un problema yo con el ayuntamiento, intenté meterme para pedir cita previa, es que no te ayudan tampoco, o sea, en lugar de ayudarte lo que hace es complicar, te aburren, es que te aburren y entonces paso. Falta un minuto para las 11 de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano. El 76% de las personas mayores de 80 años muestra su preocupación por la brecha digital, y es que la rápida digitalización ha dejado atrás a muchas personas que nacieron y crecieron cuando aún no existía Internet. El acceso a los movimientos del banco o hacer una gestión oficial son acciones cotidianas que para estas personas supone un hándicap. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Don Eusebio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sacar dinero de un cajero automático es de las pocas cosas tecnológicas que usted hace, ¿verdad? Sí, sacar dinero y pagar recibos lo se hace más o menos bien. Y tengo que hacerlo todo a través del cajero o eso. Cuando tengo que pagar algún recibo, pues venir por aquí y aprieto las teclas que tengo que apretar y pago los recibos. Pero de ahí no me saque. ¿Pero qué pasa si tiene algún problema con alguna operación? Porque una de las críticas es que a las personas mayores poco se les ayuda. En ese sentido no tengo mucho problema. Ahora, comprendo que hay personas mayores, mucho mayores que yo, o más jóvenes, que les cuesta mucho porque no dominan la tecnología. Yo sé que están sufriendo. Eusebio, ¿y qué hay de otros aparatos tecnológicos como el ordenador o el móvil, por ejemplo? El móvil lo tengo porque mi familia insistió en que tuviera el móvil para localizarme cuando salgo a la calle, cualquier urgencia y tal, pero es más las veces que se me olvida en casa que llevarlo por la calle. Bueno, mi cónyuge me ayuda bastante porque ella está mucho más al día que yo, y si no, pues algunos de mis hijos. Ahora mismo tengo un problema yo con el ayuntamiento, intenté meterme para pedir cita previa, es que no te ayudan tampoco, o sea, en lugar de ayudarte lo que hace es complicar, te aburren, es que te aburren y entonces paso. Eusebio, ¿y cree que la tecnología ha hecho a un lado a los mayores? Por supuesto. La tecnología lo que está haciendo es apartando a las personas mayores de la sociedad actual. La otra cara de esta moneda está en los mayores que recurren a la formación para familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías. Vamos a asistir a uno de esos talleres y a comprobar cómo les facilita la vida a sus usuarios. Hoy nos va a tocar dar el tema de modo seguro. Hola Loreto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se está manejando con el teléfono móvil? Para nosotros pues esto es un mundo nuevo, no es nuestra era, pero somos los jubilados, pero que nada, no podemos quedarnos atrás y aquí estamos. Hay que estar con el tiempo, hay que estar con los días y hay que aprovechar, por ejemplo, todo esto que se nos viene, pues hay que aprovecharlo. Todas las personas que estamos aquí somos personas independientes, o unas menos y otras más, yo soy una
de las que me gusta ser independiente. A mí me da como un poco de vergüenza que yo le diga a mi hijo, oye, búscame la clave de la caja, mira a ver los movimientos. En estos talleres lo que intentamos es conseguir que la gente pues tenga una mayor utilidad de los teléfonos, sepa controlar bien sobre todo el tema de seguridad, perder el miedo a entrar en aplicaciones, a entrar en internet, también llegar a ese punto de controlar esa administración digital, el certificado digital, el DNI electrónico, pero para llegar ahí tenemos que controlar muchos pasos previos todavía. Al final es una herramienta que te va a permitir un montón de posibilidades de cualquier aspecto, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y el darte cuenta de que tienes eso y que lo puedes hacer de una manera autónoma, yo creo que es una de las grandes ventajas que intentamos buscar con este tipo de proyectos. ¿Qué supone para ustedes? ¿Qué les aporta un taller como este? Pues me aporta energía, me aporta seguridad, me aporta el saber estar, me aporta muchas cosas. Hacer cosas de la caja, como ya no tengo que ir a la caja, porque ya tengo un acceso donde pongo los movimientos que tengo. El tú decir, no, yo voy, no, espera que lo miro aquí, incluso hasta presume. O sea, porque ya todo es, vas a Hacienda, vas al mismo ayuntamiento, vas a cualquier sitio y es una clave y un número. Bueno, pues tras la presión de algunas organizaciones que solicitan una atención más humana a este colectivo vulnerable, la banca, Laura de Pablo, se ha comprometido a impulsar medidas de cara a septiembre. Así es, Miguel Ángel, y vamos a ver cuáles son esas medidas. Con el visto bueno del Gobierno Central y del Banco de España, la banca ya se ha puesto manos a la obra para impulsar un paquete de medidas que garantice la atención a los mayores de 65 años. En un plazo de 6 meses adoptarán una serie de cambios, entre los que destacan uno de ellos la ampliación del horario de atención en oficina con un canal preferente para los mayores. El refuerzo también de la atención telefónica personalizada sin coste y más formación. Lo que no se especifica es si habría sanciones en caso de que una entidad no cumpla lo pactado. Al no ser por ley, en la práctica no deja de ser algo voluntario. Por este y otros motivos, ADICAE, que es la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, considera insuficientes estas medidas. Algunas de ellas han empezado a ponerse en práctica ya por algunas entidades que han ampliado los horarios de atención en las sucursales hasta las 2 de la tarde. Un nuevo protocolo que intenta evitar la exclusión financiera de las personas con menores competencias digitales y que llega tras la puesta en marcha del movimiento Soy Mayor, no idiota, y hemos preguntado a su impulsor si está satisfecho con el compromiso adquirido por los bancos o si espera algo más. Escuchen. Yo creo que este protocolo es suficiente siempre y cuando se cumpla. Los dos puntos débiles que tenía este protocolo, uno de ellos era el que se revisaba por parte de la propia banca. Se hacían una autoevaluación, con lo cual, aún a pesar de confiar en la honestidad de la banca, pues siempre te queda un cierto escepticismo a que uno mismo se autocalifique. Y el otro punto débil es que era completamente voluntario. Bueno, pues la pregunta es clara, José Regidor. ¿Son suficientes estas medidas para que las personas mayores no se sientan discriminadas? Yo creo que no son suficientes y la realidad, lo que yo creo que es que todos los procedimientos informáticos que existen los desarrollan profesionales informáticos y lo harán bien. El tema es que ese producto que generan no es validado. No es validado, quiero decir, que no se es presentado a la sociedad para ver si efectivamente las personas que no han estudiado informática, que no son profesionales de la informática, entienden lo que para el informático es muy sencillo. Existe la manera de hacerlo y hay que hacerlo. Y a mí me parece que en este caso, y para las personas mayores, que además no tienen cultura por su edad, de tener un conocimiento de lo que es la informática, la validación de los productos informáticos en todos los sentidos, incluyendo, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud, incluyendo lo que usted quiera. Valídeme el proceso que usted ha hecho, valídeme el producto que usted ha generado, a ver si efectivamente cumple los requisitos para una persona corriente y normal de la isla. Adelina, una de las consecuencias de la pandemia ha sido precisamente la cantidad de operaciones, de trámites con las administraciones públicas que hay que hacer a través de Internet, incluso en muchas ocasiones pedir cita médica. ¿Cómo afecta esto a los mayores? Pues hacerlos dependientes de terceras personas. O sea, para todo necesitan a alguien, porque además ya no solo que no manejen los medios informáticos, sino que no tienen acceso a ellos. O sea, hay muchos mayores que por su situación económica o su situación física, por determinadas patologías,
no pueden manejar determinados instrumentos. Entonces lo que estamos haciendo es hacerlos dependientes de. Y con el tema de los bancos, aquí se está poniendo toda la solución en manos de los trabajadores. Vamos a ver los datos. ¿Cuánto han reducido los bancos sus oficinas? ¿Cuántos empleados han despedido a través de los ERES en los últimos años? Y además la ampliación de horarios no es en todas las oficinas. Seguimos teniendo el problema en las zonas rurales, pero sobre todo a mí me preocupa que el acceso a la administración, la persona mayor no tiene un ordenador en casa. Y Javier, ¿cómo enseñamos a este colectivo a utilizar las nuevas tecnologías? Porque muchos de ellos jamás en la vida han tocado un ordenador. Sí, a ver, de hecho el envejecimiento saludable, ¿sabes?, tiene una de las ramas que es evidentemente la formación en nuevas tecnologías, en las TICs, y lo que decía el doctor Regidor es una realidad, no estamos invirtiendo en gerontotecnología, desarrollamos mucha tecnología para un público completamente diferente a la realidad demográfica que vivimos. Entonces, el factor adicional que no estamos analizando es la familia. La realidad es que la estructura familiar ha cambiado y vivimos, como comentábamos antes, muchas personas mayores solas en sus domicilios. ¿Quién le enseña el uso de los dispositivos móviles, del ordenador, etcétera, etcétera? No, esa serie de factores afecta negativamente a la formación de nuestros mayores y fundamental que no tengamos unas políticas de envejecimiento saludable reales, tangibles en la comunidad. Bueno, pues precisamente las posibilidades que ofrecen Internet, las redes sociales, bueno, pues hacen más llevadera la vida a los más de 60.000 canarios que, fíjense, viven en soledad no deseada. La mayoría de ese porcentaje, mujeres. La cifra de personas solas no deja de aumentar, convirtiéndose en otro de los grandes problemas de las personas mayores. Por circunstancias de la vida. Yo nunca he tenido pareja ni hijos. Hace lo menos 20 y pico años, cerca de 30, pues yo vivía con mis padres. Entonces mis padres murieron y yo vivo sola. Hermanos somos 6, 2 ya han muerto. No podrían cuidarme porque todos son más mayores que yo. Yo a mí, la casa no se me cae encima, sobre todo después de las actividades estas tan maravillosas de mayores acompañados. Son geniales, es como un centro de día en mi casa. Yo en realidad sola no me siento para nada. Ellos traen cantidad de actividades que a mí me encantan. A estas personas uno les coge bastante cariño. El servicio de asistencia a personas mayores acompañadas nació para paliar la soledad de nuestros mayores, mediante el acompañamiento, ya sea acompañamiento en el domicilio, la realización de gestiones, compras, visitas médicas, actividades de ocio. Sí es un servicio municipal, no tiene nada que ver con la ley de dependencia. La soledad es muy fea, entonces cuando ellos ven que hay alguien que los acompaña, ese agradecimiento por parte de los usuarios, de ofrecerles ese servicio, ese ratito, el apego que se crea entre el auxiliar y el usuario, la verdad que son experiencias muy, muy bonitas. La necesidad crece y ahí estaremos y seguiremos creciendo en este servicio. Soy totalmente dependiente de cintura para abajo. Yo tengo una dependencia física, pero la tengo totalmente cubierta. Yo tengo la de la asistencia. Entonces, en cualquier momento que yo tenga alguna cosa, algún problema, lo que sea, pues yo con pulsar el botoncito ya vienen. Una vez nada más los he necesitado. Yo estaba en la cocina, no sé de qué manera la silla se fue para atrás y nada, caí al suelo. Vinieron 2 chicos de la Cruz Roja de Guía y vinieron, me cogieron, me levantaron, me pusieron en mi silla y ya está. Depende de un montón de cosas, creo. El que un mayor pues se puede sentir solo y mientras yo pueda voy a estar en mi casa porque yo aquí me siento muy bien.
Los expertos relacionan el poder adquisitivo de las personas que viven solas con su capacidad para tener más alternativas con las que mitigar esa soledad. La pregunta, Javier, es si están de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El que se puede costear, tener una serie de programas y tener una rutina diaria esto más rica en ejercicio físico, estimulación cognitiva, en acompañamiento continuado, evidentemente que eso lleva una serie de costes que no están asumidos en nuestro sistema sanitario y que muchas veces no llegan por la dependencia. Sí. De todas maneras, quería contestarle a Javier que, estando de acuerdo, también a mí me gustaría decir que, aún teniendo dinero, con frecuencia te encuentras que no tienes profesionales que te ayuden correctamente hacer el trabajo que tienes que hacer. Sí. Le pregunta al economista. ¿Depende de la capacidad económica? Por supuesto, la capacidad económica es fundamental para llevar de una manera u otra en todo nuestro periodo de la vida, pero especialmente en el momento de la soledad, en el que se puedan costear determinados servicios, como está hablando el doctor, es fundamental. Por tanto, sí que tiene que ver en nuestra calidad de vida futura el poder adquisitivo. Estamos hablando de la soledad de los mayores, y para paliar este problema, que puede derivar lógicamente en graves consecuencias tanto físicas como mentales, fíjense, países como Reino Unido, Japón, ya han decidido crear un ministerio de la soledad. José Regidor, ¿crees que puede ser una buena alternativa? Yo creo que en España tenemos una alternativa ya, es decir, un hecho, que es la ley de la dependencia. Y lo que hay que hacer es aplicarla de verdad. Es decir, la ley de la dependencia, desde mi punto de vista, y nosotros desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología colaboramos directamente en realizar el libro blanco de la dependencia, que después terminó en una ley que no era exactamente lo que se escribió allí. Yo creo que lo que hay que hacer es aplicarla de verdad, la ley de la dependencia. Pero el problema que hemos tenido es que en muchas partes de España, incluyendo Canarias, ha sido boicoteada. Y soy muy duro en ese sentido, pero esta es la sensación que yo tengo. Se ha boicoteado. Y uno de los boicots se ha hecho precisamente a los mayores. Los mayores en muchos aspectos son maltratados cuando se le quiere aplicar la ley de la dependencia. Y no solo la ley de la dependencia, incluso la propia atención sanitaria, etcétera, como hemos visto con la cantidad de fallecimientos que han habido por COVID en esta etapa de los mayores, o bueno, a mí me llamó poderosamente la atención como el presidente del Colegio de Médicos de Lucerna, en Suiza, decía que era normal que no se atendiera a los mayores porque había que atender a los más jóvenes, y si se morían los mayores, pues ya estaban. Esto era lo mayor, ¿no? A mí el tema este es un tema que me preocupa enormemente, porque la soledad no deja de ser una parte de esta historia, ¿no? De esa falta de atención. A mí, del tema, para hablar de la soledad, uno de los datos que acabas de dar es que la mayoría son mujeres. Hablamos de capacidad económica y mujeres, estamos hablando de las que menos poder adquisitivo tienen, las que tienen las pensiones más bajas, las que más pensiones no contributivas tienen, con lo cual el acceso a esos medios que el Estado no da, pues prácticamente no lo tienen. Y si ya nombramos la ley de dependencia, es para echarse a llorar. Bueno, pues precisamente por la gran cantidad de personas que viven solas, aunque tengan familiares, los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio pues se han disparado en este archipiélago. A la vuelta de publicidad les vamos a mostrar los sistemas más modernos de teleasistencia y en qué consisten, como este robot que se fabrica en España. Vean. ¿Cómo has dormido? Muy bien. ¿Cuántas veces te has despertado? Ninguna. Hola Álvaro, recuerda que hoy tienes cita al médico a las 12. No olvides llevar la tarjeta sanitaria. De acuerdo, gracias por recordármelo. Como les comentaba antes de irnos a publicidad, la innovación tecnológica ha dado un impulso a los servicios de teleasistencia. Estos aparatos nos permiten estar tranquilos pensando que si a nuestros mayores les pasa algo, al estar monitorizados, nos enteraremos al instante. El envejecimiento no es solo un reto, sino también una oportunidad muy rentable desde el punto de vista económico. Solo en 2020, y a pesar del confinamiento,
más de 1,5 millones de españoles utilizaron servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, lo que supuso una facturación de 1.755 millones de euros. Elena Enrique, responsable de Recursos Humanos de Clece Canarias, una de las principales empresas que opera en el archipiélago dentro del sector de la ayuda a domicilio. ¿Cuántas personas aproximadamente emplean dentro de esta materia? En este sector actualmente hay unas 1.500 personas que prestamos servicios directos a otras personas. Hablamos de ayuda a domicilio, hablamos de teleasistencia, hablamos de residencias de personas mayores, discapacidad. ¿Se ha notado en los últimos tiempos un incremento en la demanda de este tipo de servicios? Sí, ya hace ya un tiempo que la tendencia es al alza en estos servicios de atención, sobre todo domiciliaria. La población va envejeciendo a otro ritmo, la esperanza de vida se incrementa, los modelos familiares cambian y cada vez seremos más las personas que necesitaremos este tipo de servicios públicos para retrasar nuestra salida de nuestro entorno y retrasar la entrada en residencia. Esto pues implica que se ha profesionalizado más el sector, también un aspecto importantísimo, toda la innovación tecnológica que se lleva a estos servicios. La tecnología juega también un papel importante en la economía de los cuidados. Las soluciones tecnológicas de carácter preventivo son otro nicho de mercado muy seductor para muchas empresas. Amador Egea, responsable de productos de cuidados conectados de Tunstall. ¿Qué tipo de productos o dispositivos se comercializan como soluciones tecnológicas para personas mayores o dependientes? El principal producto es la consola que tenemos instalada en el domicilio de las personas mayores y es la que conecta el hogar con una plataforma, un centro de atención donde los teleoperadores pueden atender cualquier tipo de emergencia. Tenemos una cantidad de periféricos que complementan el servicio de teleasistencia y pueden conectar sensores como decía, tan conocidos como los detectores de detección de fuego-humo, detector de fuga de gas, de monóxido de carbono. Se está trabajando en telemonitorización clínica en el hogar. Es una gestión remota de pacientes que acaban de salir de hospital. ¿Se ha detectado un incremento en la demanda de este tipo de productos en los últimos años? A nivel estatal ha habido un aumento de un 18% aproximadamente de personas que han adquirido la prestación de teleasistencia. En Canarias, algunas empresas han registrado un boom de ventas de productos para personas mayores en los últimos años. Deepak, como responsable de esta tienda de productos para el bienestar, ¿cuáles son los artículos que más demanda la población mayor? Por ejemplo, cosas curiosísimas, una especie de lupa, gafa, que lo que hace es amplificar fácilmente para ver esa receta o ese medicamento que no se puede ver en un momento adecuado, de forma simple y sencilla. Verán que además trae unas luces LEDs, unos guantes que es para mejorar el alivio del dolor. Bueno, a partir de una edad tú no te puedes agachar, ¿no? ¿Cómo te pones tú los calcetines? Pues hay un calza fácil que simplemente tú te lo pones el calcetín o la prenda y de una forma sencilla y fácil introduces el pie y ya te lo colocas. ¿Ha notado un incremento en las ventas para este sector? A partir del tema de la pandemia, yo creo que ha sido un 25-30% sin duda alguna. Pues ya hemos visto cómo la teleasistencia para mayores dependientes se ha convertido en una herramienta fundamental para proporcionar mayor seguridad a usuarios y sus familias. Los avances tecnológicos y el Internet de las cosas han traído diferentes utilidades, aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial orientadas a la mejora de la calidad de vida de estas personas. Laura de Pablo. Pues sí, Miguel Ángel, con la ayuda de Karina González, que es catedrática de Tecnología de la Computación, vamos a conocer algunos de esos avances. Está con nosotros ya Karina, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar a hablar de estos avances. Quizás el primero, esa pulsera que quizás conocemos muchos, que tiene un botón de emergencia, es el básico, es el más conocido, pero cuéntanos de qué se trata y para qué tipo de usuarios va dirigido. Bueno, como bien has dicho, es una pulsera, es muy básica y lo que tiene es un botón que en cualquier momento el usuario puede pulsar y solicitar una asistencia en donde esté. Este botón puede estar en una pulsera, pero también lo podemos poner en otros sitios, por ejemplo en un cinturón o en un collar, donde queramos, pero es lo más básico y muy extendido. Ahora vamos a ir a quizás algunos que son todavía mucho más novedosos. Se trata uno, por ejemplo, el geovallado. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, el geovallado es una innovación tecnológica de los sistemas GPS y lo que nos va a permitir es poder definir unos perímetros seguros en donde una persona que, por ejemplo, tenga problemas de desorientación pueda moverse en ese espacio seguro y si se sale de esa zona puede emitir una alarma y también avisar a las personas que lo cuidan que se ha desorientado o salido de ese perímetro. Otra vertiente también novedosa tiene que ver con la tecnología móvil aplicable a la ropa o a los accesorios inteligentes. En este caso, ¿de qué hablamos? Bueno, en este caso hablamos de los wearables y ya convivimos creo que con estos dispositivos inteligentes, por ejemplo los relojes inteligentes. Estos relojes lo que agregan son otros sensores que nos permiten medir otro tipo de cosas, como por ejemplo la localización. Estos sensores además pueden estar en relojes, también pueden estar en textiles, en ropa, y también nos puede permitir ayudar a aquellas personas que tengan problemas cognitivos, principios de Alzheimer y puedan necesitar ese tipo de ayuda. Karina, ¿y qué hay de la inteligencia artificial? ¿También se puede aplicar a servicios de asistencia? Sí, la inteligencia artificial ya se viene aplicando hace ya varios años. También los sistemas de monitorización, el hogar inteligente, los sistemas domóticos, estos sistemas ya existían y coexisten, pero ahora con la inteligencia artificial lo que podemos hacer es esos dispositivos conectados, interconectados, podemos programar alarmas, detectar patrones de conducta anómalos, en donde si detectamos esos patrones de conducta, pues también se puede emitir esa alarma, llamar a los cuidadores y ofrecer la asistencia necesaria. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero gracias por hablarnos de estos avances. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, estos son algunos de los avances, pero quizás hay uno que puede ser incluso revolucionario. Puede ser el servicio de asistencia del futuro para atender y cuidar a las personas mayores. Se trata de un robot asistencial. Este que ven es Ari, un pequeño robot que cuando se activa es capaz de preguntar a las personas con las que convive cómo están, recordarles citas médicas, cuándo deben tomar los medicamentos o incluso la hora a la que se tienen que ir a dormir. Estos humanoides llevan el software de la empresa española Grupo Saltó y está con nosotros esta noche su director, Jaume Saltó. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jaume? Preguntarte cómo nace esta idea de crear este tipo de software para robots que cuiden a personas mayores. Bien, esto nace con el objetivo que tenemos a nivel de compañía tecnológica, que es que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Con este objetivo pensamos cómo podíamos ayudar a las personas que viven solas, a las personas mayores, y cómo podíamos mejorar su calidad de vida y cómo podíamos ayudar también a los familiares o cuidadores 24 horas, 365 días. Y así se surgió la idea de esa plataforma para gestionar robots. Jaume, ¿y qué son capaces de hacer estos robots? Estos robots son capaces de moverse dentro de la habitación, dentro del piso, e interactúan con las personas, dándoles conversación, preguntándoles si han tomado las pastillas, qué tal han dormido, qué tal han comido, y el usuario también le puede preguntar, ¿no? Voy a salir, ¿qué tiempo va a hacer? Oye, va a llover, pues cógete el paraguas. Y ahí van interactuando, así como también, si no me encuentro bien, hacer una llamada. En esa llamada, por ejemplo, este robot es capaz de ponerse en contacto con los servicios de emergencia, por ejemplo, y advertir de que el mayor está en peligro. Sí, correcto. La persona, hay dos funciones. Una es que la persona dice, no me encuentro bien. El sistema de comunicación es el lenguaje natural, que es la voz. Entonces, el robot lo que hace es una llamada, una videoconferencia con el cuidador familiar y entonces suena en el móvil y el cuidador familiar ve qué es lo que está pasando, ¿no? Para poder tomar acciones. Al revés también, o sea, lo que nos pasa muchísimo, ¿no? Que llamas al teléfono fijo o al móvil y la persona que vive sola no responde, entonces el cuidadora lo que puede hacer
es hacer una llamada desde una app del móvil y bueno, hacer la videoconferencia. Si no responde, con el mismo app lo que haces es mover de forma remota el robot con unos espacios ya delimitados, como puede ser la habitación, el comedor o la sala de estar. Por último, Jaume, porque se nos acaba el tiempo, este proyecto está todavía en fase piloto, pero cree que poner parte del cuidado, porque esto puede ser también cuestión de crítica, poner parte del cuidado de las personas mayores en manos de un robot deshumaniza quizás esta labor. No deshumaniza. Esto complementa al trabajo que hacen las personas que cuidan a estas personas, ¿no? Es un complemento para hacer monitorizar a estas personas 24 horas, 365 días. Jaume, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por explicarnos este sistema totalmente, como decimos, revolucionario. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Miguel Ángel, pues ahí queda una parte del avance que se está trabajando e investigando para atender esta preocupación y esta asistencia de las personas mayores. Muy interesante todo lo que nos ha contado nuestra compañera Laura. José Regidor, ¿crees que es buena idea poner el cuidado de las personas mayores en manos de unos robots? Yo creo que un robot solo puede ser una ayuda, porque lo más importante para una persona, y sobre todo para una persona dependiente, e incluso para una persona que tenga ya un deterioro cognitivo, como el cariño, como el contacto, no hay nada, no hay ningún aparato que sea capaz de sustituir un abrazo, de sustituir una caricia, de sustituir una sonrisa. Y eso, en este sentido, para una persona mayor, eso tiene un valor muy superior a cualquier otro. Por otro lado, si además tiene un deterioro cognitivo, con mucha probabilidad no entenderá nada de lo que tiene al lado y todo lo que provocará sería un trastorno. Yo creo que es bueno que la persona esté en su casa, es bueno que esté en su casa, pero que esté en su casa en condiciones apropiadas. Lo que acaba de decir, ¿no? Que un robot no te puede dar un abrazo, no te puede hacer una caricia. Pero te puede ayudar en una transferencia, te puede ayudar en una movilización dentro de la cama. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Regidor, pero la sobrecarga física y emocional de los cuidadores, sobre todo cuidadores no remunerados en los domicilios, en una movilización de una persona con un cuadro de inmovilidad es bastante complicado. Tener un sistema de robótica o una persona que te recuerde, un pastillero con un seguimiento semanal para ayudar a esa persona con un pequeño deterioro cognitivo en casa, que no tienen apoyo, no tienen una persona interna que le permita hacer una buena adherencia al tratamiento. Eso yo creo que tiene muchas ventajas, pero evidentemente no vienen a sustituir, vienen a apoyar. Claro, el problema del cuidador es un problema doble. Es decir, por un lado es el cuidador familiar, que no es necesariamente formado para cuidar, lo hace porque le quiere y punto. Y luego viene, ese cuidador tiene que estar apoyado a su vez. Y el apoyo solo puede venir no de un voluntario, tiene que venir de un profesional. Y ahí es donde tenemos el reto por delante. Adelina, quiero oírte. Vamos a ver, yo pienso que la tecnología puede ser un complemento, pero estoy de acuerdo con Regidor. Y una de las cosas que es una asignatura pendiente en este país es formar geriatras, gerocultores, personal cualificado que apoye al cuidador familiar, que son algo que la ley de dependencia además plantea. Pero Adelina, ¿los estamos formando? No, estamos formando, a ver, una de las reivindicaciones, y ahora voy a decirlo, en el último congreso de mi Federación de Pensionistas a nivel de Estado, una de las cosas, una resolución que se aprobó es negociar con el Ministerio que se formen más geriatras en este país. O sea, si se coge el mapa de cuántos geriatras se forman en este país al año, nos podemos quedar todos bastante asustados, porque es mínimo. Hace falta mucha más formación, pero hacen falta unidades docentes que formen. Claro. Con la tasa de paro que tenemos en este país, en esta comunidad autónoma, ¿por qué no se forman más geriatras si hacen tanta falta? Porque es en primer lugar, pues parte de un tipo de edadismo, que es la discriminación institucional, porque no les importa, ¿sabes?, crear más unidades docentes. Por otro lado, también tenemos el hecho de que cuesta. Para formar geriatras se necesitan unidades docentes multidisciplinares, donde no solo está la figura del médico especialista en geriatría, sino psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y requiere de unos niveles asistenciales que no se encuentran en todas las islas. Aquí en Canarias solo está en el Hospital Insular de Lanzarote, y en ninguna de las islas estamos formando a geriatras.
habría que tener un poquito una reflexión y una iniciativa en ese... ¿Y todo el mundo que se dedica a cuidar tiene la formación suficiente? No. Es decir, es complicado, es difícil. Cuando nosotros en nuestro centro de Alzheimer teníamos que contratar enfermeras, teníamos que contratar gerocultoras, etcétera, ha sido un trabajo duro, porque una de las líneas en las que nosotros intentamos luchar es que las personas que están trabajando allí son profesionales que están trabajando y que saben perfectamente lo que tienen que hacer. No es fácil encontrarlas. Este es el tema. Pero hay una cosa en la geriatría, en la especialidad de geriatría, que uno de los pasos que sería importante es que sea reconocida en Canarias como una especialidad clínica. Y en este sentido me parece que tenemos que dar un paso ya de una vez, teniendo en cuenta el número de personas mayores que tenemos. No sé si querías apuntar algo. El gasto en sanidad de España está en torno al 6,5%. Países como Francia, países como Alemania están en torno al 9%. Países como Dinamarca un 8%. Estamos lejos de llegar a ese estado del bienestar de nuestros mayores. Por tanto, todos estos problemas tienen un origen común, que es una política deficiente, una inversión deficiente, con unos números deficientes de nuestros presupuestos. Por tanto, todo esto tiene una solución, que es inversión en prevención y es inversión en mejorar calidad de vida, pero todo esto tiene que salir desde nuestros políticos. Por tanto, el que no haya docentes, el que no haya personas preparadas, formadas, es culpa de una inversión baja en sanidad. Bueno, tenemos que hacer una pausa publicitaria muy rápido. No, dime. Sí, que en Rigidor la especialidad de geriatría ya está considerada como tal, que eso te lo he escuchado algunas veces. El médico especialista en geriatría y las unidades docentes en Canarias están reconocidas, igual dentro del Ministerio, esa especialidad, la formación de geriatra. Pero solo está en Lanzarote. En Lanzarote, vale. Hay que desarrollar en otras islas. Estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que decía era la universalización en el archipiélago. Vale. Hecho el matiz. Hay una pregunta que todos nos hemos hecho por lo menos una vez en la vida. ¿Se puede detener el envejecimiento? Es la gran cuestión que lleva la ciencia planteándose hace años, que es la búsqueda de la inmortalidad. No se lo pierdan, porque lo vamos a ver a la vuelta de publicidad. Son un par de minutos, no se vayan. Antonio, ¿cuánto tiempo tengo que pasar en esta cámara? En esta cámara vas a pasar entre 35 y 40 minutos y ahora la doctora Ivonne te va a poner el oxígeno hiperbárico. Agárralo con la manita. Esto es como una mezcla entre bucear y meditar. El respirar oxígeno en una cámara presurizada sirve para rejuvenecer. Hay un estudio de la Universidad de Israel, de Tel Aviv, que determina que esos telómeros van a mantenerse en el tiempo si te sometes a medicina hiperbárica. 11:43 minutos de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Les hago una pregunta. ¿Habían oído ustedes hablar alguna vez de la economía plateada? Pues hay un mercado en torno a las personas mayores y destinado a ellas. Para muchas empresas, los mayores son un filón, ya que tienen un mayor poder adquisitivo que otros sectores de la población. Porque los mayores son una máquina de hacer dinero. No solo se trata de la necesidad de la edad como artículos de ortopedia, medicinas, audífonos o instrumentos de teleasistencia. Se suman otras tantas. Todas ellas forman la economía plateada. Juan Carlos Alcaide, ¿qué entendemos por economía plateada? La economía plateada es la economía que gira en torno a la longevidad. Prefiero hablar de longevidad antes que envejecimiento porque tiene un aire más positivo.
Por lo tanto, es la economía que gira en torno a la longevidad y que gira en torno a las familias que tienen personas muy mayores en su seno. Me gusta hablar de la silverización de la economía, y esto significa que además de los cuidados y de la dependencia, hay un montón de actividades, por no decir todas las actividades de la economía, que tienen que ver a las personas mayores como destinatarias, como público objetivo. Imagino que con el envejecimiento de la población, las empresas tienen un filón importante en este grupo. A fecha de hoy, los mayores de 50 años tienen un 12% más de capacidad adquisitiva que los demás segmentos. El concepto más importante es el de Age Tech. Empresas del sector tecnológico que vienen felizmente a ayudar al sector de la salud a trabajar de una manera más eficaz y efectiva. Según un estudio de la Comisión Europea, la economía plateada consume bienes y servicios por valor de unos 3,7 billones de euros. Un informe que asegura que si el dinero que mueven estas personas fuera una nación, sería la tercera más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Según el informe de la Comisión Europea, hablamos desde 3,7 billones de euros que era en 2015 hasta 5,7 previstos para el 2025. Aproximadamente estamos hablando del 25% del PIB de Europa. Es un pedazo de la tarta muy importante de la economía europea. Habla de más de 80 millones de puestos de trabajo. En Canarias, la economía plateada cuenta aproximadamente un 60% del gasto total. Se calcula que cuenta con un 50% del patrimonio de los canarios. En 2019, ante la irrupción de la pandemia, llegaron a las islas 4,5 millones de turistas senior, lo que supuso más de 5.300 millones de ingresos, un 35% del total de negocio del turismo en las islas. Ahora, las empresas se fijan en ellos para hacer despegar la economía. Vemos que la economía senior pues va creciendo cada vez y Canarias desde luego que no puede obviar en su estrategia turística esta situación. Hemos puesto más de 1,5 millones de euros en las estrategias de larga estancia, sobre todo en medios publicitarios, porque consideramos que es necesario captar todo lo posible de este segmento porque tiene mucho gasto en destino, mucho respeto por la sostenibilidad, al fin y al cabo hacia dónde quiere ir Canarias. Especialmente el que queremos ahora abordar, que es el Silver Plus, es aquel 55 con más largas estancias aún. Estamos hablando de personas que están en Canarias, por ejemplo, 50 días frente a los 9 de media. O estamos hablando de personas que se gastan 2.900 euros frente a los 1.100 de media. La vejez pasa factura, pero también deja una facturación importante. Aprovechar al máximo la oportunidad que traerá este cambio demográfico parece solo una cuestión de tiempo. Acabamos de ver en el reportaje cómo la economía plateada mueve en el mundo unos 3,7 billones de euros. Si ese dinero, fíjense, fuera una nación, sería la tercera más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos o China. Jonathan Márquez, son cifras a tener en cuenta. Son cifras muy importantes, pero ya se le atribuye a Einstein la frase de que toda situación de crisis genera oportunidades. Esto es una oportunidad más empresarial y económica en el que lo que se ha venido denominando crisis demográfica, que no es tanto una crisis demográfica, simplemente que hay una baja natalidad y envejece la población, no es ninguna crisis, simplemente hay que tomar medidas para que los mayores tengan mucha calidad de vida y podamos soportar el sistema, pero como a esto le llaman crisis demográfica, pues ha creado estas oportunidades que son los negocios en torno a las personas mayores. Claro, queremos darle mayor calidad de vida, no buscar negocios. Javier, ¿los mayores son un negocio? A ver, yo creo que para muchos probablemente sí sean un negocio, ¿vale? Para la industria farmacéutica, ¿sabes? Y para determinados sectores sí. Esto que estamos comentando es una oportunidad, es un motor económico, ¿vale? Ya en el 2008 vimos como nuestros mayores fueron los que sustentaron a una gran cantidad de familias para sobrellevar esa crisis. Y una vez más, con la Silver Economy, nos dicen el 40% de las ventas a nivel de la Unión Europea se producen en mayores de 65 años y en el 2025 el 38%, según los datos de la OCDE,
de los trabajos van a estar directa o indirectamente relacionados con el sector de mayores. Entonces vienen una vez más nuestros mayores a solventarnos y a sacarnos la Estábamos mirando que decíamos que los mayores movían mucho dinero, pero yo le he oído a usted, señor regidor, decir que los mayores no tienen dinero, que las pensiones son muy bajas y que no se llega... Sí, yo creo que en cierto modo la silver economy, la economía de plata, es para los que tienen plata. Y si vemos la sociedad en general, no todo el mundo tiene tanta plata como parece, ¿verdad? Los que la tienen se la gastan, es verdad. Y eso significa mucho dinero, es verdad. Pero yo creo que la lucha no tiene que estar ahí. La lucha, por lo menos desde el punto de vista que yo creo que tenemos muchos, es por intentar hacer otra cosa distinta, que es intentar envejecer bien. Intentar envejecer sin discapacidad y sin enfermedad. A mí no me interesa vivir eternamente. A mí lo que me interesa es envejecer adecuadamente y decir con salud. Y vamos a envejecer pase lo que pase. Es decir, por muchas medicinas que nos estén dando y muchos cosméticos... Pero el objetivo no es ir a una residencia y que nos atiendan bien. El objetivo es no ir a la residencia. Exacto. El objetivo es... Pero para envejecer bien no hay que empezar a cuidarse cuando se es viejo. Hay que empezar a cuidarse desde el principio, desde el primer momento, porque desde el momento que nacemos ya empezamos a envejecer. ¿Hasta qué edad hay que cuidarse? Toda la vida. Toda la vida, siempre. Toda la vida. Y hay una acción directa, tanto promovida por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado que entre el 2021 y el 2030 es la década del envejecimiento saludable. Pero lo que pasa es que, por lo visto, no debemos querer nada de salud porque no se ha hecho absolutamente nada. Hay un dato que estabas dando antes, Javier, en el corte publicitario, y me decía, hay que cuidarse, y dabas unos parámetros de edad. Me gustaría que los repitieras porque es importante. Sí, hay tres pilares fundamentales, ¿sabes? Uno de ellos es la nutrición, ¿vale? Y uno de los parámetros es calcular bien cuánto estamos comiendo y si estamos llegando a nuestros requerimientos. La proteína es fundamental. ¿Para qué? Es el combustible del músculo. Y ese otro elemento es algo fundamental. El salir a caminar y el ejercicio físico, ¿sabes? No solo vale ir a dar un paseo. Tenemos que trabajar la fuerza, equilibrio, la flexibilidad, ejercicio físico multicomponente. Si eso lo combinamos, ¿vale? Y lo aderezamos con un poquito de socialización y estimulación cognitiva, vamos por el camino del envejecimiento. ¿Pero a una persona de 65 años le conviene ir a un gimnasio y hacer pesas? Sí. Supervisado, sí, por profesionales sanitarios, porque esa persona de 65 años tendrá una serie de factores de riesgo cardiovascular, enfermedades que hay que controlar y hay que supervisar. Y hay que diseñarle un plan individualizado de entrenamiento. Totalmente de acuerdo, y además los datos que nos está indicando la investigación científica en estos momentos es abrumador. Adelina, una última cuestión. 1.100 euros. ¿Tienen dinero los mayores? ¿Tienen unas pensiones suficientes? No tienen una pensión suficiente. O sea, la pobreza... tenemos unos índices de pobreza muy altos en Canarias y entre los mayores es muy alto, porque esa es la pensión media. Pero no hay mucha pensión por debajo de 400 euros, que no les llegan complementos a mínimo, que no les llega nada. Y simplemente es verlos cómo consumen, ver cómo compran cierto tipo de mayores en un supermercado, se te cae el alma. Y ves cómo se está mirando el céntimo de... El céntimo. Bueno, en mitad de todo esto... Sí. No, quería decir para indicar cuál es la situación... Muy rápido porque me quedo sin tiempo, señor regidor. Recientemente en un periódico se publicó la nota que le hizo un señor mayor a su médico de cabecera y terminaba de la siguiente manera: solo pienso en morir sin sufrir, para descansar y para no dar trabajo ni asco a los que me acompañan. Uf, qué duro. Y yo creo que esto es lo que hay que evitar. Pues eso hay que evitarlo. Hace un siglo, fíjense, la gente vivía una media de 50 años. Hoy en día cada vez son más las personas que cumplen el doble, que cumplen 100. Nos preguntamos si es posible retrasar el envejecimiento. ¿Encontraremos algún día la fórmula de la inmortalidad? ¿Por qué con el paso del tiempo nos vamos haciendo mayores? ¿Se puede detener el proceso de envejecimiento de nuestras células? ¿Existe el elixir de la eterna juventud? Y lo que más ambicionamos los seres humanos, ¿podemos llegar a ser inmortales? Moisés García, biólogo molecular, comencemos por el principio. ¿Cuál es la causa del envejecimiento? Bueno, nuestro organismo está sufriendo continuamente agresiones. Por ejemplo, si sufrimos una agujeta, quiere decir que la fibra muscular
se está rompiendo y el organismo es capaz de volver a regenerar esa fibra muscular. Sin embargo, cuando envejecemos, perdemos esa capacidad. Existen células que ya no son capaces de dividirse. Y esas células que no pueden dividirse son estas de colores, ¿verdad? Sí. Entonces llegan al organismo y ¿qué es lo que pasa? Cuando somos jóvenes somos capaces de ir eliminándolas. El problema viene cuando vamos ganando años. Aparecen y no somos capaces de librarnos de ellas a la misma velocidad a la que aparecen y por lo tanto se acumulan. Ya no podemos recuperar el músculo, ya no podemos recuperar la piel, los tejidos que están debajo, por eso se nos forman arrugas. Tenemos aquí esta zapatilla, no se nos ha quedado olvidada. ¿Qué significado tienen estos cordones? Viene a representar una de las causas por las que las células se vuelven senescentes. Tenemos el ADN, los genes donde está la información para que todo el organismo funcione. Y ese ADN, en los cromosomas, en el extremo, tiene una parte llamada telómero. Ese telómero, al igual que hace el plástico en el cordón, lo que hace es proteger al cromosoma, igual que el plástico protege al cordón. Pero a medida que vamos envejeciendo, se va acortando este extremo y va por lo tanto quedando desprotegido. Profesor, todas estas células que estamos viendo aquí, las senescentes, nos van conduciendo a la vejez y finalmente desencadena en la muerte. Pero ¿hay alguna manera de que podamos ser inmortales? Hombre, es complicado porque no solo las células senescentes nos hacen envejecer, existen otras muchas causas. Entonces podríamos eliminar estas células senescentes o por lo menos reducir su aparición con unos hábitos de vida saludables que incluyen, por ejemplo, una dieta sana. Cristina, la huerta canaria nos da muchos de esos productos de la dieta mediterránea que tanto necesitamos. El plátano que es el típico fruta canaria, nos da vitaminas, nos da antioxidantes, mucho potasio. Por ejemplo, las fresas que están en temporada. De Valsequillo y de Telde. Es un fruto muy rico en antioxidantes que nos conviene aprovechar la temporada. La papaya también se cultiva en Canarias, ¿también? La papaya es súper buena también. Tenemos el tomate canario, rico en licopeno, que es un gran antioxidante. También tenemos los berros, también son típicos de nuestra agricultura y los berros también están cargados de antioxidantes y tienen vitamina K que nos ayuda con la coagulación sanguínea. Esa dieta mediterránea, ¿cuándo hay que empezar a seguirla? ¿Cuando ya notamos los signos de vejez? Cuanto más sano esté desde mi juventud, mejor voy a llegar a la vejez. Pues ya lo saben, la dieta mediterránea tiene que estar en nuestro día a día desde la infancia. Hay varios estudios que defienden que los tratamientos con oxígeno presurizado en una cámara hiperbárica como esta pueden servir para frenar el envejecimiento celular. Hoy vamos a vivir en primera persona uno de esos tratamientos. Antonio, ¿cuánto tiempo tengo que pasar en esta cámara? En esta cámara vas a pasar entre 35 y 40 minutos. Pues estoy listo. Ahora tranquilo, e irás poco a poco notando esa sensación de que los oídos se te pueden taponar. Noto como si estuviera subido en el avión. Cuando notas presión en los oídos. Tragas saliva y se te quita. Ya estamos preparados, hemos llegado a la cota y ahora la doctora Ivonne te va a poner el oxígeno hiperbárico. Hágalo con la manita. Esto es como una mezcla entre bucear y meditar. El respirar oxígeno en una cámara presurizada sirve para rejuvenecer. Hay un estudio de la Universidad de Israel, de Tel Aviv, que determina que esos telómeros van a mantenerse en el tiempo si te sometes a medicina hiperbárica. Y también es cierto que este estudio no está contrastado lo suficientemente. En lo que sí está demostrado que funciona la medicina hiperbárica es en las lesiones que provoca la radioterapia, escaras, accidentes de buceo y bomberos intoxicados por inhalación de humo. Es hora de que subamos a superficie. Bueno, la sensación que tengo es que he respirado muy profundo, aire puro. Dicen muchas personas que han recibido medicina hiperbárica, es que cuando salen de la cámara se encuentran más livianos. El ser humano sigue investigando en encontrar la llave que permita detener el reloj que nos lleva inexorable hacia el envejecimiento. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, nos marchamos, son las 23:58 de la noche. Yo quiero agradecerles de verdad a los 4 participantes de esta mesa porque ha sido sumamente interesante. Vamos a tener que repetirla porque se quedan muchas cosas por hablar y por mejorar en beneficio de los mayores. Jonathan Márquez, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. José Regidor, biogerontólogo, muchas gracias por haber estado aquí. Igualmente. Adelina Jaén,
Muchas gracias. De la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También a Javier Alonso, médico especialista en geriatría. Gracias, un auténtico placer, haber compartido la noche con ustedes. Gracias a ustedes por haber estado una semana más, un jueves más al otro lado de la pantalla. Y ya saben que les esperamos aquí en el mismo sitio, a la misma hora, a las 10:25, la próxima semana, justo dentro de 7 días. Que tengan ustedes una muy feliz noche y un feliz descanso. Buenas noches.